joya. Bueno, decía, tenemos a Jonathan hoy. Jonathan es un ex estudiante de grado de exactas, estudió física en la Facu. Después hizo el doctorado en física, también un doctorado súper exitoso en el laboratorio de Gabriel Mindlin, estudiando, modelando, haciendo modelos computacionales para entender la física del canto de las aves. Publicó muy buenos trabajos, publicó un paper en Nature, que es un poco, ¿no?, como el pináculo de la ciencia. Supongo que desencantado con haber alcanzado el pináculo de su profesión tan prontamente, decidió buscar nuevos desafíos y entró durante bastante tiempo a trabajar a Total, que es una empresa petrolera, haciendo cosas que nos va a contar hoy, para que entendamos un poco de qué las va un físico de una petrolera. Y después, hace un par de años, probablemente le fue tan bien en Total que volvió a aburrirse y, alcanzando el pináculo de la industria petrolera, decidió volver a la ciencia, donde rápidamente volvió a alcanzar el pináculo, obteniendo una beca Marie Curie, que es una de las becas más prestigiosas que hay, para irse a Europa. Ahora está en Barcelona, así como lo ven. Por eso no tiene barbijo puesto, porque ya logró escapar de la pandemia, haciendo un postdoc en neurociencia computacional en el laboratorio de Gustavo Deco, que es un argentino también amigo de la casa que está allá en Barcelona. Y bueno, no nos va a contar sobre eso ahora, sino que nos va a contar sobre su paso en la industria del petróleo y, bueno, y lo que él quiera básicamente sobre el tema. Así que, sin más preámbulos, te dejo, Johnny, con los muchachos y las muchachas del lado. Dale, bueno, gracias Enzo por la introducción y salvando que no alcancé ningún pináculo en el camino, solo uno va haciendo camino al andar. Nada, gracias por invitarme y nada, como decía, básicamente un poco yo transité un camino con alguna particularidad respecto a muchos caminos estándar, digamos, que uno hace en la Facu, se recibe, hace un doctorado y sigue un camino académico. Yo en el medio tuve la inquietud y la posibilidad de tener una experiencia en el ámbito privado, en particular, como decían, en una petrolera que se llama Total, que es una petrolera francesa, que tiene su filial en Argentina y que tiene campos de explotación petrolera tanto en Neuquén como en Tierra del Fuego, y tanto onshore como offshore, que serían, digamos, onshores en la tierra y offshores en la subsuperficie marina, digamos, sobre el lecho marino, y tenía campos, digamos, de explotación convencional y no convencional. Entonces yo estuve ahí metido y un poco lo que me proponía eso era que cuente un poco la experiencia de qué hace una persona de exactas, que me parece que incluso es bastante pertinente no ponerle que necesariamente era físico, porque, digamos, de física creo que básicamente lo único que hice fue manejar datos. Entonces un poco me parece que la invitación de eso viene a ponerle la pertinencia de que al final del día tiene que ver con cómo uno maneja datos, digamos. Entonces un poco voy a tratar de contarles un poquito de qué se trató mi experiencia, pero básicamente tratando de compartirles un poco qué es lo que yo me encontré cuando fui a ese mundo y qué es lo que más me sorprendió de todo. Y creo que lo que más me sorprendió de todo tiene que ver justamente con la cantidad de datos que existen y lo subusado que creo que están. Dicho esto, nada, cualquier cosa que quieran comentar, interrumpirme, o que les parezca que dije una boludez o lo que fuera, obviamente bienvenido, y hagamos una charla de esto, digamos. Básicamente a ver si tengo una presentación más sencilla, un poco lo que voy a contar, porque, digamos, yo no tenía ni idea, la verdad. A ver si puedo compartir pantalla, no sé, Tommy, si estoy habilitado. Estoy. Creo que sí, Johnny. Sí, estoy. Gracias. Entonces, voy a compartir pantalla acá. Ahí va. Ahí se ve. Se ve, sí. Joya, gracias, chicos. Bueno, un poco, yo como caí ahí, no, básicamente un amigo me contó que estaban buscando Johnny, alguna interrumpo un segundo. Tenés un toque de saturado, como distorsión en la voz. No sé si es el micrófono, si sabes, si te suena que puede llegar a ser. Sí, a ver, ¿así mejora? Sí, un poquito mejor. Al principio ibas bárbaro. Creo que sale, por eso tengo los auriculares estos. ¿Ahí mejoró?
Ahí creo que un poco, a ver. Hola, hola, hola. Sí, probáis, te avisamos, si no, porque por momentos se Dale. complica un toque. Sí, me parece que es algo que me hace mi compu. Bueno, vamos a probar y por eso me van avisando. Dale. Entonces, yo como caí ahí, digamos, yo estaba terminando el doctorado y tenía la inquietud de qué pasaba en el mundo eh, fuera del académico, en el mundo industrial. Y bueno, estaba haciendo, como decía Enzo, el doctorado en el laboratorio de Gabo, y Gabo, que es ahí un profe del DF, fue súper, digamos, me estimuló y me incentivó en que si tenía la curiosidad, que buscara esos caminos, que la verdad que son muy desconocidos para un estudiante, eh, no sé si en general de todo exactas, pero en particular seguramente que de física sí. Entonces me pareció la oportunidad de tener unas entrevistas con esta empresa, y en una de esas el director de lo que era todo geología y explotación de petróleo de este lugar era un físico. Y en la entrevista me dijo, yo lo que necesito es alguien que agarre los datos que tenemos y me ayude a resolver problemas. Y me dijo eso y dije, listo, digamos, me interesa trabajar acá. Después, bueno, las cosas van haciéndose camino al andar y hay otros intereses que también comentaré, pero con eso me convenció de trabajar ahí, bueno, y también con un salario, ¿no? Digamos, pero básicamente con una pregunta más interesante que era tener mucha exposición de datos y muchas preguntas para responder. Entonces, básicamente lo que les quiero compartir un poco es, yo lo que primero me encontré con la sorpresa es que no tenía ni idea de que se hace una compañía petrolera. En este caso son estas compañías que son de las grandes oil and gas companies, que son las explotadoras, porque el mundo petrolero se divide en dos grandes compañías, que son las compañías y las que prestan servicios. Entonces esta es una compañía que se encarga de tener los capitales de explotar eh, hidrocarburos en estas multinacionales a lo largo del mundo. Entonces lo primero que me encontré es que no entendía nada, y no sabía ni de qué se trataba, no tenía ni la idea del ABC. Entonces, un poco les voy a compartir lo que es el ABC y donde básicamente yo fui pudiendo meter la mano eh, usando los datos y sacando algún tipo de conclusión. Entonces, básicamente, lo que les voy a contar es el ABC de lo que es el mundo petrolero y dónde hay datos y qué tipo de datos hay y qué se puede hacer con esos datos y dónde resulta interesante o dónde resultó interesante mi experiencia. Yo trabajé 5 años. Entonces, básicamente, un proyecto petrolero cuenta básicamente en general y en grandes rasgos de estas 4 etapas. Una primera etapa que es básicamente una prospección del campo, que ¿qué es? Es decir, se sabe que en alguna zona, por determinadas características geológicas y de su evolución histórica a lo largo de los años, puede llegar a tener presencia de algún tipo de hidrocarburo. Entonces se hace un análisis se llama una prospección del campo, que típicamente lo que se hace con métodos que se llaman, bueno, métodos de prospección, donde el más conocido es una llama sísmica, que ahora le voy a contar. Entonces, básicamente vos tenés una idea de qué se trata y dónde puede haber hidrocarburos. Después tenés la etapa de exploración, donde básicamente se hacen algunos pozos, justamente pozos exploratorios, donde básicamente el fin, casi puro y duro, es adquirir datos. Tener una pila de datos del pozo. Una tercera etapa es la etapa de evaluación, donde haces mucho más pozos y vas viendo si tu campo va a producir. Y la última etapa es la etapa de desarrollo, donde se hacen muchísimos pozos y básicamente te pasan a importar muy poco los datos de la subsuperficie y te pasan a importar los datos de producción. Básicamente el éxito económico del proyecto, ¿no? Entonces, la primera etapa que tiene que ver con la prospección y la exploración del campo, lo que uno quiere saber es, básicamente, este es un paisaje de Cerro Siete Colores, pero básicamente lo que uno quiere saber es qué pasa viendo este tipo de paisaje, cómo está esto en la subsuperficie, metido 3.000 metros para abajo. O sea, básicamente quiere entender esto cuando no lo ve. ¿Qué significa entender esto? Básicamente esto está estratificado en un montón de capas, que son distintas etapas, digamos, geológicas, con distintos tipos de depositación, con distinto tipo de evolución, distintos sometimientos a presiones y temperaturas, distintas composiciones químicas, litológicas, distinta historia de fracturación, de fallamiento. Entonces, básicamente, tiene un montón de características que uno no tiene ni idea. Y básicamente, con ver algunos accidentes geográficos te das cuenta que la complejidad puede ser súper grande. Entonces, básicamente, uno trata de entender cómo funciona esto y entender dónde está metido el hidrocarburo en este contexto. Entonces, básicamente, como verán, es un problema
bastante, bastante grande, ¿no? Porque tenés volúmenes enormes para tratar de entender. Entonces, para hacer eso, una de las técnicas que más se usa es esto que es la sísmica. ¿Qué es la sísmica? O sea, hay un montón de física metida acá, pero básicamente la idea es, se disponen un montón de fuentes emisoras en la superficie y un montón de fuentes receptoras en la superficie. Entonces básicamente se bombardea con ondas o con una explosión, o sea, se vibra el suelo y se bombardea la subsuperficie con energía acústica. Entonces esas ondas se van propagando y básicamente en un medio material hay dos tipos de, básicamente es las ondas se propagan como la luz, tiene una componente longitudinal y una componente transversal, entonces se propagan las dos ondas a distintas velocidades, y básicamente cuando vos tenés una interfase, que hay un cambio de densidad, básicamente tenés un cambio de impedancia, entonces hay distintas reflectividades y refractividades. Entonces, a medida que la cosa va evolucionando a través de las capas, se va refractando y reflejando distinto, pero como se imaginan, para obtener esto de una cantidad de volumen enorme, o sea, son como áreas de, no sé, 50 kilómetros cuadrados y 3.000 metros de profundidad, hay decenas de miles de fuentes y decenas de miles de receptores. Entonces, al final de la historia, lo que se trata de entender es reconstruir esta imagen que se ve acá abajo a la derecha, es una reconstrucción sísmica de la subsuperficie, está interpretada. Acá, digamos, viene un geofísico y te dice, bueno, acá vos tenés un cambio de impedancia muy grande, entonces tenés un layer donde hay un cambio acá fuerte de litología, entonces que yo por acá podés tener arcillas y arriba y abajo puedes tener arenas. Básicamente cuando tenés distintos tipos de litologías muy contrastadas, te aparecen unos reflectores muy claros. Y después marcan las fallas y los fallamientos de la subsuperficie. Pero básicamente lo que pasa para tener esto es que en el medio vos tenés infinitos datos. Infinitos, 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 porque básicamente bombardeaste con un montón de energía la subsuperficie y adquiriste con decenas de miles de geófonos. O sea, vos acá tenés teras y teras de datos. Básicamente en una compañía petrolera esto viene medio empaquetado y hay otras compañías que prestan servicio que le procesan y a la compañía le llega básicamente este tipo de slice donde el geofísico solamente interpreta. Pero en ese proceso entre tener el dato y reconstruir una imagen, tenés un montón de datos y un montón de técnicas donde se van evolucionando cada vez más, cada vez más, cada vez más, y acá hay un montón donde uno con conocimiento de datos y con distintas técnicas puede meter la mano, digamos, y mejorar esto. En particular, típicamente en una compañía petrolera no hay espacio para meter la mano entre la adquisición y este tipo de procesamiento, porque a la compañía petrolera le suele interesar esto, pero hay compañías que giran en torno al circuito petrolero donde esta es el core business, digamos. Bien. Che, si alguno me quiere parar en cualquier momento, me para, interrumpa y demás. Bueno, después, la otra parte donde hay un montón de datos, es en lo que es la parte exploratoria, donde básicamente se hacen pozos, y lo que se hace se llama, que es un log del pozo, donde básicamente, para hacer una idea, los pozos petroleros tienen un diámetro re chico, digamos, debe ser 50 centímetros de diámetro, no es un buraco así. Yo pensaba que era un buraco tipo 3 metros, no. Digamos, tiene así, 30, 40 centímetros. Básicamente se hace el pozo, y cuando se hace el pozo, normalmente después de hacer el pozo, en algún momento antes de producirlo, a esto se lo entuba, ¿no? Se le bajan unos tubos, básicamente para que vos tenés algo compacto, armado, después le haces un hueco, entonces tenés un montón de tensiones y esfuerzos que no están resueltos, entonces el pozo se te rompería, entonces le pones un tubo para soportarlo, pero antes de eso se adquieren un montón de datos, porque básicamente vos hiciste un pozo, entonces con la sísmica tenías esta información 3D, a partir de los reflectores y demás, con bastante poca precisión, pero en el pozo vos tenés en un XY información precisa de qué es lo que pasa en Z, porque vas recorriendo con una herramienta a lo largo del pozo, y vas bajando herramientas y vas midiendo directamente la subsuperficie, digamos, con una presión de centímetros. Y acá se baja un montón de información.
se bajan distintos tipos de medidores en distintas carreras, digamos, se baja una herramienta, se sube, se puede bajar, pero donde básicamente se mide la porosidad, la resistividad de las distintas rocas que van pasando a lo largo de la profundidad, se mide cómo se propagan las ondas, o sea, básicamente se baja un tipo que emite y recibe ondas, entonces se mide cómo se propagan las ondas S y las ondas P, se bajan fuentes radioactivas y se mide también cuánto absorbe la subsuperficie, también se mide radiación, o sea, cuánto emite, porque básicamente las arcillas son más radioactivas que el resto de las formaciones, y las arcillas son típicamente donde se generaron hidrocarburos. Después se baja una herramienta llamada un caliper, que te da idea de cuán deformado está el pozo. Digamos, se bajan un montón de herramientas para medir un montón de datos, donde básicamente la información que vos tenés es este tipo de dibujito que está a la derecha, que es alguna medida en función de Z, la profundidad del pozo. Entonces vos tenés distintos tracks como estos, con información a escala centímetro, en profundidad, no sé, según el pozo y según cuánto se haya decidido adquirir, puedes tener fácil 15, 20 mediciones de estas. Y después lo más lindo es que estas mediciones muchas veces se calibran o se complementan con información, que esto yo tampoco tenía ni idea. Cuando se hacen pozos exploratorios se extrae lo que se llama coronas. Entonces se extraen como pedazos de pozo. Esto que se ve acá abajo, se ve el mouse, ¿no? Esto que se ve acá abajo Sí, son se ve. coronas del pozo. Son como cilindros del cacho de su superficie que sacaron. Entonces después se va entendiendo, digamos, y se compara la profundidad de esta corona con las profundidades de los logs estos, entonces se calibran los logs y se sacan informaciones cruzadas. Y también después muchas veces se le hacen test a estas coronas para calibrar, no sé, distintas herramientas de estas en log. Entonces básicamente acá hay toda una industria de datos en torno a estos datos, donde básicamente lo meten en distintos tipos de... Hay cosas empaquetadas, cosas que funcionan muy cerradas y demás, pero básicamente la idea es sacar al final del día lo que llaman un modelo petrofísico, que es entender qué porcentaje hay de cada litología, qué contenido de hidrocarburo, qué contenido de arenas, qué contenido de arcillas, y básicamente acá también hay un montón de espacio para un científico de datos se haga un picnic, porque la verdad está bastante subestimado. Yo cuando me fui había algunos modelos que hacían realmente algo un poco mejor, pero en general eran cosas muy rudimentarias, pero bueno, acá hay para meter un montón también de trabajo. Yo hice un modelito acá, hice un modelito con, sí, de un aprendizaje supervisado, como contra las coronas, metí algunos datos contra las coronas, entonces después básicamente podía entender a escala corona con un par de estos logs cómo se tenía que haber sido lo que se veía en la corona de verdad. O sea, la información posta de lo que pasa es la corona, digamos, al final del día, porque es un pedazo de subsuperficie. Pero bueno, acá también hay un montón de espacio para seguir creciendo y creo que había mucha plata puesta ahí. Y después en Johnny, la etapa, sí, perdón, te hago una pregunta de curiosidad. ¿Qué profundidad suelen tener los pozos? bueno, depende del reservorio, pero por ejemplo en Neuquén, donde yo trabajaba, 3.000 metros de profundidad, por ejemplo. Pero hay lugares donde tiene 5.000 y hay lugares donde tiene 1.000. Pero sí, Ahí va. digamos, yo no tenía ni idea, pero son pozos que tienen como, de vuelta, 50 centímetros de diámetro y 3.000 metros. O sea, es una, digamos, vos ves es un trabajo zarpado, vos ves un pozo y es como una pequeña industria portátil montada en el medio del desierto, es muy sorprendente. O sea, realmente es de una elaboración, digamos, ingenieril muy sofisticada, digamos. Se hace a etapas, se va haciendo como, primero más ancho, después más chiquitito, digamos. Tiene bueno, claro. Ahí va. Y última de esta diapo, ¿suele haber correlato entre lo que encuentran acá y lo que les dijeron que iban a encontrar antes? Bueno, ¿O se encuentran con sorpresas? bueno, en general, ¿cómo se va construyendo? Digamos, en general, si es el primer pozo exploratorio, te encontrás con un montón de sorpresas. Porque después lo que se hace es, vos tenías la prospección sísmica que no tenías ningún tipo de información. Después cuando vos tenés un pozo exploratorio, que tenés estos logs, vas
atando la sísmica a estos pozos. Entonces, básicamente tu primer pozo está lleno de sorpresas. Pero después fuiste atando esto, la sísmica, a tu pozo. Entonces, a medida que vas teniendo más pozos, vas construyendo un modelo más específico de tu campo y que lo vas entendiendo mejor. Pero sí, digamos, los primeros pozos te encontrás con un montón de sorpresas. Y lo que suele ser bastante poco entendido y bastante importante, que se ve muy poco, son muchas. Cuando vos tenés una falla o una fractura en la subsuperficie, que eso lo ves muy poco y te encontrás con sorpresas porque tienen un montón de problemas para hacer el pozo. O sea, un problema típico es que están haciendo el pozo, encuentran una fractura, la fractura estaba llena de hidrocarburo, entonces se les viene hidrocarburo dentro del pozo cuando no están preparados para producirlo y para manejarlo. Entonces tiene un montón de quilombos de perforación, y básicamente cuando tienen quilombos de ese tipo de cosas, tienen muchos problemas de presión. Porque básicamente un pozo se hace todo el tiempo con un lodo que tiene que tener una densidad para levantar una presión que compara la presión del pozo. O sea, pues si vos estás sacando un cacho de roca en un contexto donde tenés pensá, no sé, en la cordillera de los Andes tenés una compresión este-oeste con todo, una compresión en Z, que es básicamente el peso de tu roca encima, y tienes una compresión en otro sentido, vos estás teniendo un montón de esfuerzos en los tres sentidos. Vos sacás un pedazo de esa roca y básicamente los esfuerzos se te acomodan, pero tenés un empuje radial que te tendería a romper el pozo. Entonces, los pozos se hacen todo el tiempo con un lodo que tiene que tener la densidad tal de que levante la presión para equiparar para sostener el pozo abierto. Entonces, lo que suele pasar cuando tienen cosas imprevistas es que tienen problemas de presiones. Entonces, o se les viene el pozo, o se les quedan las herramientas pegadas porque tienen más presión en el lodo, en fin, tienen problemas, pero sí, está lleno de sorpresas, la verdad. Cuanto menos pozos tengas, más sorpresas tenés porque conoces menos cómo responde el campo. Y después en la última etapa, donde también hay una pila de datos, es en la parte de producción. Básicamente cuando se pone a producir un pozo, del pozo viene de todo, digamos. Un pozo petrolero no viene solo petróleo o gas, viene de todo. Y básicamente la subsuperficie está llena de agua. Llena de agua, porque el resultado ahí de los procesos es agua salada. Entonces básicamente se te viene un montón de gas, o lo que produzca, ¿no? Porque puede producir gas o petróleo, pero se tiene que poner que es un pozo de gas y tiene un montón de gas con el líquido. Entonces, típicamente lo que hacen, se ponen unas herramientas que son súper caras, que son separadores en la cabeza del pozo. Entonces se ponen separadores de gas, agua o petróleo, lo que venga. ¿Para qué? Para conocer básicamente cuánto va a producir tu pozo. Entonces vos ahí básicamente vas monitoreando en tiempo real cuánto va a producir tu pozo, y está mucho más vinculado al negocio, porque, digamos, de esta forma alocan, no sé cómo se dice, la producción que va a tener ese pozo, y pueden hacer predicciones económicas y demás, porque después eso va a una planta y la planta pone un gasoducto directamente. El gasoducto tiene cierta capacidad. Entonces, estos bichos, estos separadores son súper importantes, pero salen un montón de guita y tampoco se ponen en cualquier pozo, se ponen por ahí en los primeros pozos y demás. Entonces, por ejemplo, un proyecto que yo hice justo antes de irme, que le estaba yendo súper bien al proyectito, era también, digamos, básicamente, tenía un conjunto de 10 pozos que tenían separador, pero además hay otra herramienta mucho más sencilla que se pone en todos los pozos, que mide presión, temperatura, caudal, en general del pozo, y con un ultrasónico pueden separar por ahí gas seco de agua. Entonces, yo había hecho de vuelta, ¿no? un modelito muy sencillo, donde básicamente con toda la información que obtenía con medidores sencillos de presión, temperatura, caudal, predecía el caudal de agua y el caudal de gas, medido en separador. Entonces, básicamente, con esto hice un proyectito que creo que la total se llevó a ahorrar una buena cantidad de guita, evitando poner varios separadores, porque funcionaba súper bien. Pero entonces también, lo que quiero decir, en la parte de producción hay un montón de lugar también para trabajar con los datos. Y de vuelta, ¿no? Yo hice un proyectito súper sencillo y que funcionaba. Entonces,
un poco mi conclusión, por ir para transmitirles en general de mi experiencia en el mundo petrolero, es que primero los datos, para obtener datos en el mundo petrolero son súper costosos, porque realmente la adquisición de datos es algo de mucho, órdenes millones de dólares. Y sorprendentemente, digamos, para los que trabajen o vengan de algún tipo de ciencia o disciplina, donde realmente la sensación que hay es que cada vez los datos son más colectivos, comunizados, digamos, hay disponibilidad de los datos de una forma, digamos, pública. En la industria petrolera los datos se sobreprotegen y se cuidan infinito, hay acuerdos de confidencialidad por todos lados, mismo uno siendo empleado firma acuerdos de confidencialidad, mismo uno no puede hablar con nadie, o sea, se sobreprotegen un montón. Y ciertamente una cosa que yo me fui dando cuenta es que esos datos que tiene forman parte del capital de la compañía. O sea, como le costaron tanto, los protege tanto, forman parte de su capital y se negocian. O sea, realmente los datos están puestos en la mesa de negociación todo el tiempo. Che, bueno, vos compartimos la producción de tal pozo, pero yo te comparto los datos de este otro pozo. Entonces realmente son muchos datos, muchísimos datos, y forman parte realmente, se ponen sobre la mesa de negociación y son súper importantes. Y la sensación que tuve después de 5 años es que son datos que están súper subusados. O sea, realmente una empresa hace un pozo exploratorio, adquiere un montón de datos porque es la oportunidad para adquirirlos, y después no sabe qué hacer. Hace las 2 o 3 cosas que medio tiene ahí al alcance de la mano y están subusados. Entonces ahí básicamente mi experiencia fue que en un contexto de gente más o menos piola dentro de una compañía petrolera, si da el espacio como para que uno haga con esos datos alguna cosa interesante, está buenísimo, porque hay un montón de datos, hay un montón de preguntas súper vinculadas realmente a decisiones y a cosas operativas, decisiones que realmente pueden salvar millones de dólares, pero, o sea, lo salvas a la compañía, ¿no? Pero, entonces realmente fue una experiencia súper fructífera desde ese punto de vista. También eso, es encontrar un contexto donde haya lugar, porque básicamente en general lo que le importa a estas compañías es ganar guita, entonces casi todo proyecto tenés que contextualizarlo en algún contexto de cierto beneficio económico, y no le importa que vos hagas algo interesante desde el punto de vista científico, digamos. Eso fue un poco mi experiencia, que fue un poco desalentadora, y por eso también terminé volviendo a la ciencia, porque la ciencia de base no queda dentro de un contexto de trabajar en una compañía, porque obviamente no está dentro de sus intereses, pero sí hacer un montón de proyectos que sean de una pertinencia enorme, con un montón de disponibilidad de datos y con un montón de recursos, y con preguntas interesantes, sí. Esto es un poco mi experiencia de haber pasado 5 años por una petrolera, donde realmente pude experimentar cosas, digamos. A mí me dieron súper libertad. Perdón, Jonathan, una pregunta, no sé si corresponde ahora. Sí, Si no más siempre. tarde, pero No, venga. ¿podrías comentar alguna de estas preguntas que decís que, digamos, no entiendo cómo más, o no se me ocurre, cómo más podrías usar los datos, o qué se te ocurre a vos que podrías hacer con todos estos datos que están subusados? ¿A qué otras preguntas podrías responder, por ejemplo, que no se le da bola? O sea, por ejemplo, digamos, yo te pongo este ejemplo que te hablaba yo no tenía nada que ver con la producción de un pozo, yo estaba en geología, por ejemplo, pero mi compañero al lado era un ingeniero en petróleo que evaluaba la producción, y me dijo, che, yo tengo estos datos. Le digo, pero vos cómo calculás el caudal de gas? No, hago esto, tengo tengo una tabla histórica, no sé qué. No, vamos a hacer acá algo interesante. Y entonces las preguntas aparecen, si tenemos un montón de datos no sabe qué hacer. Digo, las preguntas aparecen porque básicamente la problemática es enorme, ¿no? Digamos, vos tenés una problemática desde el punto de vista geológico, que es que no sabés, tenés mucho desconocimiento de que hay en la subsuperficie, y tenés un montón de mediciones. Entonces, ahí básicamente tienen paquetes que les funcionan, pero ahí uno puede básicamente hacerlos crecer, mejorarlos y ponerle su pertinencia. Pero la pregunta sobre qué tengo en la subsuperficie en esta zona está siempre como un gran signo de pregunta, y es determinante para la producción. Después,
este tipo de cosas, digamos, ¿cómo puedo ser más específico en alocar mis niveles de productividad a un pozo? Es una pregunta que está todo el tiempo dando vueltas. Entonces, cualquier recurso que pueda tener uno usando los datos que tenga y evitando instrumentos de mediciones que son archicostosos, resuelve un montón de problemas, por ejemplo. Entiendo, Después, entiendo. pero digamos, y realmente la sensación que yo tenía era que había lugar para meter ideas por todos lados, porque realmente el problema no era la falta de datos, sino era la falta de ideas. Después también me fui dando cuenta que no era solamente la falta de ideas, sino la falta de tiempo, porque uno está también, cuando trabaja, está tomado por ciertas tareas más vinculadas a la operativa. Después, hay toda otra gran parte que es más específica de, por ejemplo, yo trabajé varios años en lo que es no convencional. Y ahí, básicamente, la otra pregunta que estaba todo el tiempo dando vuelta es cómo podés optimizar un... No convencional es lo que se conoce como el shale o el fracking, digamos. Y básicamente una pregunta todo el tiempo que está dando vuelta es cómo puedo hacer una mejor fractura del pozo. Y ahí también tenés un montón de datos y cada vez que vos haces, cada vez que pasa algo lo miden. Entonces son datos y realmente quedan tirados. O sea, esa es mi sensación más grande. Ahí como se usa lo mínimo, la compañía lo adquiere porque forma parte de su capital, insisto, digamos, y después hace lo mínimo que tiene que hacer y lo suele dejar tirados. Entonces, mi sensación es que había un montón de lugar. Digamos, ahora se me pueden ocurrir un montón de proyectitos que fui haciendo, pero por ahí me tengo que poner específico, o más específico, pero digo, insisto, datos hay infinitos y están subusados porque es como si te dijera que les queda cheto, o sea, les queda súper cheto No, tenerlos. no, porque ¿y No no sé si, tienen un departamento de investigación que se dedique 100% a que se les ocurran ideas? O no hay acá en Argentina, pero capaz en la casa bueno, matriz? bueno, es buena la pregunta, pero a mí lo que me pasó en esta compañía, obviamente YPF funciona distinto, porque YPF tiene su casa matriz acá y también tiene otro tipo de recursos, y en su momento, no sé cómo será el estatus hoy día, pero estaba ITEC. Dicho sea de paso, el coloquio del jueves del departamento lo va a dar Gustavo Moreno, que es un egresado del DF que va a hablar de su laburo en YPF. Bueno, y los laburos de Gustavo, los laburos de Gustavo son espectaculares y Gustavo es espectacular. Entonces, si alguno tiene algo de interés sobre este tema, súper recomendable porque Gustavo es una masa. Hizo laburos re interesantes, pero a eso iba, por ejemplo, en ITEC. Gustavo está en ITEC, bueno, está en YPF ITEC. Y él sí tuvo más oportunidad de hacer cosas más de desarrollo, digamos, de investigación. En mi experiencia en total, que es francesa, tenía casa matriz en Francia. Y un poco a mí lo que me pasó fue que me terminé dando cuenta que el departamento de investigación, al final del día, lo que se encargaba era de administrar un poco las preguntas y al final las terminaba mandando a las universidades. Y encima pasaba algo que de vuelta, ¿no? Es un poco algo del mundo, me pareció que era un poco de ese mundo, era como un poco show off, porque básicamente lo mandaban a universidades chetas que por ahí no tenían gran experiencia en el mundo del petróleo, pero como era, no sé, le mando este problema a MIT. Y MIT cobraba guita y por ahí lo cajoneaba. O sea, y la pregunta divertida quedaba ahí. Entonces, pero insisto, esto es una particularidad de mi experiencia en esta empresa, digamos. Yo sé que ITEC ha sabido funcionar distinto y tiene gente que realmente sí investiga cosas interesantes. Y en particular, súper pertinente eso lo de Gustavo. En particular, Gustavo es un tipo que hace cosas recopados y es una masa él de todo lo que sabe y todas las cosas interesantes que hace. Pero mi experiencia fue un poco así, digamos. Descubrí que los tipos de R&D de casa matriz de esta empresa eran más administradores de investigación que investigadores. Entonces para mí fue medio desilusionante. Pero de todos modos, a mí me parece que como más libertad de usar datos y hacer proyectitos sobre datos sueltos, hay espacio, pero tenés que encontrarlo. Y lo otro que también, o sea, también si tenés ahí un entorno más o menos de gente que le parezca copado, te festejan, digamos. Yo hacía un programita con dos boludeces que
esto, que podía predecir el caudal y vendía espejitos de colores, donde de verdad estaban todos tipo, no sé, era, no sé, era una luz, ¿viste? No sé, les parecía que había descubierto Esa es la una solución. pregunta que también me parece interesante. Yo pregunto, hasta que alguien del chat agregue preguntas suyas, ¿cómo sentís que es digamos, la diferencia entre la asignación del crédito en una empresa que en la ciencia, ¿no? La ciencia vos contás por otros, publicando Sí. papers. Ciencia es medio, digo, ¿cómo te haces oír? ¿O cómo te mostrás que sos bueno haciendo algo, digamos? ¿Cómo es el proceso, ¿no? De si querés, Bueno, de subir. por ejemplo, en esta empresa hay como ciertos papers internos que importan, y después hay como básicamente esto, mostrar que que hacer proyectos, que sos proactivo y que podés terminar las cosas que empezás. Entonces yo, por ejemplo, podía tener una idea, che, hagamos no sé, un aprendizaje, un regresor para predecir el caudal de gas, y no lo terminaba, bueno, no le servía a nadie. Pero si lo terminaba y lo mostraba y qué sé yo, y una cosa súper importante es presentar tu trabajo, digamos, hacerte ver, porque así vos presentás tu trabajo, no solo para hacerte ver, sino para tener el feedback también de otros con más experiencia que también puedan dar cuenta de la pertinencia de lo que estás haciendo. Pero si eso sucede y es pertinente, eh, te vas mostrando de esa manera, y básicamente suele tener que ver eh, el rédito o el sistema de recompensa de eso. No es un conteo de paper, no es tener un H más grande, sino pasa a ser que te van subiendo de puesto, o te van dando, no sé, una empresa típicamente te dan o acciones, o te dan algún bono a fin de año, o también te dan el sueldo, básicamente, porque funciona, el sistema de recompensas va funcionando así. Eh, Básicamente, si haces tu cosa mejor, hay un rédito económico, digamos, directamente. Y Johnny, yo hay, te... sí, no, que tengo dos preguntas, pero sí, termina lo que estás contando y te no, pregunto. no, pero estaba redondeado. Igual yo estoy hablando de esto y quiero aclarar que es estrictamente mi experiencia y mi opinión, digamos, porque digamos, no estoy diciendo ninguna verdad ni mucho menos, es lo que a mí me pasó y cómo lo viví yo, ¿eh? Quiero aclararlo, digamos, es mera experiencia personal, vivencia personal. Digamos, me parece importante decirlo porque, no sé, por el otro lo vivo distinto. Y claro. Eh, una, una pregunta que tenía era, comentaste que había muchas etapas donde había datos, digamos, y que se podían explotar. Con respecto a vos como trabajador de la empresa, ¿tenías acceso a todos esos datos? Sí, sí, Ok, sí, y la otra es que recién estabas mencionando que para hacerte ver, no sé, llevas un proyecto y lo tenés que terminar. ¿Cómo es el ambiente interno, al menos en tu experiencia, el grupo de trabajo? Vos llevas un proyecto y tenés colaboradores, cada uno está medio en la suya y se reúnen sí. cada tanto. No, en mi experiencia fue bastante equipo, bastante sinergia, porque, y aparte, como yo en particular venía muy de otro lado, realmente empecé entendiendo muy poco, ¿eh? Y me acuerdo aparte que al año me sentó mi jefe y se me cagaba de risa porque yo, después de un año de trabajo, yo más o menos me sentaba con él cada 2, 3 meses y decía, che, Jorge, lo que estoy haciendo, ¿te sirve de algo o no te sirve de un carajo lo que estoy haciendo? Y más o menos le fue sirviendo, entonces me cagaba de risa porque yo iba haciendo cosas y no tenía ni idea si tenía que ver con los intereses, con la pertinencia de la empresa y demás. Eh, entonces, como tenía tan poca idea, me apoyé mucho en mi equipo de compañeros, y realmente era algo bastante sinérgico. Después también, como en todo mundo, tenés personas, y en las personas tenés persona que es más colaboracionista, y persona que es realmente mucho más competitiva, y persona que te hace lugar, y persona que te trata de pisotear porque compite con vos, digamos, en vez de colaborar. Yo siempre tengo un espíritu mucho más cooperativo, entonces si alguien se me va a poner en tono de competir, en general no le bola, no trabajaría más con él, qué sé yo.
Pero mi experiencia fue súper positiva desde lo cooperativo con gran parte del equipo. Entonces eso, digamos, yo por ejemplo este proyectito de la producción de los pozos, realmente yo no tenía ni idea del proceso de producción de un pozo petrolero, yo estaba en la parte más geológica. Digamos, yo estaba haciendo, mi puesto era, bueno, no, por ahí empezar por eso, mi puesto era de geomecánico, que básicamente era entender un poquito cómo era la mecánica de las rocas en la subsuperficie para ser fracturadas. Pero como es muy específico de fracking, preferí contar cosas así más generales del mundo petrolero que pasaban por ahí, pero entonces me ayudaban un montón. Y de vuelta, ¿no? Decía, che, ¿cómo tener los datos de tal pozo? Sí, tomá, está en tal carpeta, y el acceso a los datos como empleado era súper abierto. Súper abierto. Después, Genial. hay una cosa igual que está en el medio, que es que lo conté hace un rato, que están las compañías de servicio, que son o sea, el mundo petrolero funciona, están las compañías exploradoras de petróleo, que serían las que seguramente casi todos conocen, no sé, YPF, Shell, Total, Exxon, BP, o sea, como las que uno conoce, pero después, en torno a esto hay un montón de compañías que son monstruos, que prestan servicio, pero que son menos conocidas, pero que son, no sé, por ahí algunos las conocen, una se llama Schlumberger, Halliburton, Weatherford y demás, que en general esas compañías prestan servicios, digamos, con equipos y hardcore en los pozos, pero también son las que desarrollan un montón de software y de desarrollos para este tipo de cosas. Entonces, en general, en el camino, gran parte de los datos y de las cosas como para laburar con los datos las hacen esas compañías. Por ejemplo, típicamente esto que les contaba antes, la sísmica, todos los datos crudos de todas las señales que se recibe de las reflexiones y demás, de todas las interfaces, la recibe esa compañía y le devuelve a la petrolera, le devuelve esto. O sea, entonces eso también pasa. Hay como muchos datos que uno dispone, muchas cosas que uno tiene para hacer, y hay muchas partes del kiosco que están tercerizadas, digamos. Y las tienen muy armadas. O sea, vos, por más que quieras desarrollar tu sísmica artesanal, te van a decir que no. Es decir, no reinventes la rueda, te van a decir. Había una pregunta Más, al principio. ah, Perdón, te interrumpí. bueno, una Perdón. pregunta con eso, para no cambiar de tema. Sí, Estos datos que están terciarizados, ¿no? Igual la empresa final tiene acceso a los datos crudos, por más que en un principio sí. le importe el final. Totalmente, o sea, es la dueña de ese dato, sí. De hecho, son tan celosos los datos que muchas veces hacen que la compañía en cual le tercerizan, no tercerizan los datos, tercerizan ese procesamiento, por ejemplo. Pero a veces son tan celosos del dato que hacen que venga un tipo de esa compañía y lo hagan a sus oficinas de la empresa, por ejemplo, para que no tengan los datos en su compañía. Después hacen acuerdos de confidencialidad a medio marco, y por ahí si tiene un acuerdo marco de confidencialidad funciona distinto, pero realmente el dueño del dato es la empresa. De hecho, en particular con la sísmica, por ejemplo, en Total había un pibe que era un capo, y él sí hacía proyectos con esos datos, pero era un pibe que estaba en casa matriz, y sí, como que se había ganado realmente tener la libertad para hacer proyectitos él con estos datos y mostrar mejoras, por ejemplo. Entonces, tipo, mostraba técnicas, probaba, hacía mejoras. Genial. La pregunta que era al principio, que la postergamos, era ¿cómo haces como físico para acercarte a una empresa así que te den un trabajo, básicamente? O sea, digo, Sí. ¿cuál es el procedimiento, ¿no? Por el cual terminás consiguiendo el laburo? Bueno, en mi caso fue por conocido de conocidos, pero por conocido de conocidos me senté a tener entrevistas y me tuve que hacer un currículum donde la lista de paper no le importaba a nadie, entonces básicamente se va. Me tuve que hacer un currículum donde si decía que en el doctorado había cursado labo de electrónica no le importaba nada, porque de verdad, digamos, mi currículum que yo tenía armado era el CV que te pide el DF para los concursos docentes, o sea, con Pero ese pará, template. Gabo me contó una historia en la cual no te contactaron justamente porque salió el paper de Nature en algún lugar, ¿no fue así la historia?
o Mando Fruta? ¿Que me contactaron o que no me contactaron? No, que te contactaron por eso. No es este el caso. Ok. Yo he escuchado una historia así, pero sí que cuando llegué a la entrevista, o sea, el contacto ya había existido. Cuando llegué a la entrevista con el director de este lugar, sí había hecho un Google, sí sabía que yo venía trabajando y sí tenía idea, o cierta idea de que tener un paper bien publicado era mejor. Pero no es que vino de cero eso. Pero así, digamos, para poder participar en el juego un poco lo mínimo que uno tiene que hacer es tener un currículum orientado al mercado laboral, que me parece que es algo que uno, no sé, yo en nuestra época, el estudiante medio, no solía tener mucha idea de cómo orientarse al mercado laboral. Insisto, mi currículum era el currículum que uno hace para presentarte a un concurso. ¿Tenías alguna experiencia fuera de la facu laboral, o sea, pertinente, no digo? No, para nada. Para nada, y de hecho, nada, o sea, hay un montón de cosas en el medio. Me acuerdo, para la primera entrevista tuve que pedir prestado una camisa, un pantalón de vestir, unos zapatos, de verdad, o sea, me quedaba grande todo. Después me cargaba, la tipa que me hizo la entrevista en Recursos Humanos me cargó los 5 años. O sea, de verdad es un cambio que para los que somos muy ahí de vivir en el contexto académico exactas, que es muy ameno en muchas cosas, es un salto complejo. Pero a mí me fue súper grata la experiencia. Y si creo que ahora si estoy pudiendo hacer ciencia contento y tranquilo, tiene que ver con que realmente pude probar lo que pasaba en ese entorno y me fue súper grata la experiencia como para poder también evaluar las luces que tiene el mundo académico, en el sentido de comparar luces y sombras, digamos, porque me parece que gran parte de las sombras uno las puede ver en el día a día, y poder verlas en otra perspectiva me hizo tener ganas de disfrutar de lo positivo que tiene el mundo académico, sabiendo que también estaba eligiendo las sombras que propone. Pero sí me parece que es importante saber que está en la mesa, ¿viste? Trabajar en una empresa. Y mi experiencia fue que la formación como físico fue súper valorada, y en particular creo que lo que más hice fue manejar datos. O sea, realmente en ningún momento tuve que resolver una ecuación de Schrödinger sentado ahí, ni en ningún momento tuve que, no sé, que poner un mapa logístico, o ni siquiera tuve que resolver una ecuación diferencial. De verdad, o sea, básicamente, una ecuación diferencial sí tuve que resolver una vez, pero no importa. Lo que voy es que básicamente no hice muchas cosas de físico, sino básicamente hice cosas de tener recursos para manejar un dato, y tener recursos de con datos responder una pregunta y no tenerle miedo a responder un problema. Que creo que al final del día, no importa si somos físicos, somos, no sé, de datos, de matemática, de compu, digamos, el día al día lo que quiere una empresa es que vos le resuelvas algún problema. Jonathan, respecto a las luces y sombras que hablabas y bueno, te comentabas recién. Sí. Entonces, ¿qué tan pertinente te parece que es para meterse en el mundo laboral, digamos, este tipo de laburos, ¿no? Comercial, empresa, no académico? Digamos, el doctorado ayuda como chapa, ayuda como saberes, ¿es estrictamente necesario? ¿Qué opinas de eso? Sí, está buenísima. Para mí está re piola esa pregunta. Para mí, yo por lo menos cómo viví, o lo que... Yo no hubiera podido trabajar en una empresa sin haber hecho el doctorado, por ejemplo. Y no lo digo ni por chapa ni por conocimiento específico, sino porque realmente yo creo que en el doctorado realmente uno aprende algo que no aprende tanto en la carrera, que es, si vos tenés un problema, probablemente no tengas un profesor al lado para decirle, che, no sé cómo resolver el problema 11. Y ese profesor seguramente te diga, che, el problema 11 lo podrías haber resuelto así, así, así. Eso te pasa típicamente en la licenciatura.
En el doctorado, probablemente tu director tenga un problema que él no sabe resolver, o que él no resolvió. Entonces vos no le puedes decir, che, no sé resolver el problema 11. Porque si vos te sentás y decís, che, no sé